los miedos, aquellos que no hicieron cosas por temor. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Fernando? anda? Bien. Bien. Bueno, ¿a qué le tienen miedo ustedes? Yo después que me casé no tengo miedo a nada. Perdiste todo el miedo. Bueno, Qué duro, durísimo. ¿no te va a dar miedo volver a tu casa ahora con lo que acabas de decir, no? al contrario, al contrario. Gracias, querida, por hacerme perder el miedo. ¿Está Nada tu positivo. señora viendo el programa? No, esperemos. esperamos que no. Esperemos que no. Si no, le va a dar miedo volver a la casa. Exactamente. Eso es lo que dijo ya Bernardo. Otro miedo más. Bueno, el miedo es una emoción normal, es una emoción natural que todos tenemos frente a un peligro. Y efectivamente es una emoción que hay que sentirla y permitírsela. Distinto es cuando hablamos de fobias. Cuando hablamos de una fobia, hablamos de un miedo irracional, persistente, que continúa en el tiempo y que efectivamente lo que hace es limitarnos la vida. Cuando le tenemos fobia, pueden ser fobias específicas a algo. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a las palomas, fobia a la sangre, a volar, a los lugares cerrados, a los lugares abiertos donde hay muchedumbre. Es decir, fobias específicas donde la persona literalmente angosta su vida. Porque, o imagínate una fobia específica social, el miedo al ridículo, a conocer gente nueva y demás. ¿Y qué hace una persona cuando tiene fobia? Básicamente dos cosas. Una es empezar a evitar lo que le da fobia. Le tengo miedo a la gente, evito la gente. Le tengo miedo a volar, evito los aviones. Y la otra es buscar ayuda. Pero buscar ayuda de alguien que nos ayude a calmar ese miedo. Que lo que paradójicamente hace esa persona, ese acompañante antifóbico, contrafóbico, lo que hace es de alguna manera calmarnos, pero potenciar el miedo. Porque Claro. después lo necesitamos como sentir que tenemos el medicamento en la cartera y demás. Las fobias son muy frecuentes, como te decía, y se calcula que 1 de cada 10 personas va a experimentar o experimentó o va a experimentar en su vida ataque de pánico. Y el ataque de pánico, que puede durar 10 minutos, 20 minutos, media hora, es la sensación también de terror intenso, pero asociado a la muerte. La persona literalmente siente que se va a morir. Y son esos minutos de ataque de pánico que, como decía, 1 de cada 10 lo ha vivido en algún momento de su vida. Pero cuando persiste más de un mes, ya no hablamos de ataque de pánico, sino de trastorno de pánico, donde la persona, esa sensación de miedo intenso es acompañado con reacciones físicas, que ya las conocemos, gracias a Dios, casi todo, ¿no es así? Transpiración, ahogos, mareo, sensación como que se está en un sueño, despersonalización, sensación de que falta el aire. Asfixia, claro. Exactamente. Y los 3 grandes miedos de la gente que tiene ataque de pánico, que puede estar acompañado de fobia o puede ser una fobia sin ataque de pánico, que son el miedo a morirse del corazón. Mucha gente con ataque de pánico va de cardiólogo en cardiólogo, chequeo y demás, por el gran miedo de tener un problema cardíaco. El miedo a la asfixia también, porque la persona siente que se va a quedar sin oxígeno. El miedo al desmayo, otro miedo muy grande, y el miedo a literalmente, como decía, morirse en ese lugar o volverse loco. Y sabemos hoy que el ataque de pánico no trae locura. Si yo sé chino, yo no sé inglés, ¿correcto? Es decir, que si yo tengo trastornos de ansiedad, en este caso ataque de pánico y demás, no puedo psicotizarme, no puedo enloquecerme. Esto es muy importante tenerlo en claro, porque uno se enferma de lo que puede y no de lo que quiere. Es decir, todos, claro, rengueamos por algún lugar, pero es muy importante porque eso trae mucho alivio y es una verdad científica muy importante en la psicoeducación, de que el ataque de pánico no te trae ni problemas de corazón, ni enloqueces, ni te morís de nada, ¿no es así? Pero la sensación efectivamente lo es. Entonces la persona que hace, empezar a evitar lo que te da miedo. Tener miedo a las palomas, evitar miedo a la sangre, es decir, alejarse de eso. ¿Y qué sucede, Federico y equipo? Cuanto más yo evito, más crece el miedo. Paradójicamente, con mi solución, con la que estoy tratando de resolver mi problema, la solución que hago, que es evitar,
lo hago crecer justamente más, porque todo lo que evitamos crece y todo lo que expresamos y enfrentamos podemos empezar a controlarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los trastornos de ansiedad, que se llaman, ¿no es así? Las fobias, los ataques de pánico. ¿Por qué le suceden a algunas personas y a otras personas le sucede otra cosa? Bueno, hay una fórmula en psiquiatría que explica y resume por qué a alguna gente le agarra los trastornos de ansiedad hoy tan frecuentes en nuestro país. Una personalidad con determinadas características que llamamos personalidad vulnerable, más factores estresantes, da igual a ansiedad. Vamos a explicarlo. Personalidad vulnerable, ¿qué quiere decir? Gente, por ejemplo, gente que lidera, gente con alto nivel de exigencia, ganas de controlar todo, a veces muy ordenados, ordenadas, gente muy responsable, lideran, tienen gente a su cargo, hace que terminen siendo personalidad vulnerable ¿a qué? A los trastornos de ansiedad. Ahora, cuando a ese tipo de personalidad aparecen los factores estresantes, que pueden ser ¿cuáles? Perder un ser querido. Hay mucha gente que le agarra ataque de pánico porque perdió un ser querido, perdió el trabajo, una pelea con el jefe, etcétera. Entonces eso desencadena los trastornos de ansiedad. Y la ansiedad es buena, todos somos ansiosos, mientras esté regulada. El problema está cuando la ansiedad permanece en el tiempo y es cualitativa y cuantitativamente mucho, entonces ahí pueden venir las fobias, los ataques de pánico, las obsesiones, las sensaciones de estrés postraumático y demás. Y rápidamente, Bernardo, tenemos que responder algunas preguntitas de la gente que justamente tienen que ver con los miedos. Y algunos dicen que el peor temor es hacia las armas. Efectivamente, hay muchísimos miedos como personas existen. Y los miedos o las fobias, cuando hablamos de un miedo irracional y persistente, lo mejor siempre es hacer una terapia de tipo cognitivo-conductual, que donde es una terapia muy eficaz, breve, donde uno va trabajando las distintas cogniciones, le decimos pensamientos, creencias, etcétera, que activan estos miedos. Algunos tips prácticos que podemos hacer. Vamos ahí para anotar. Vos tenés mucho. Yo anoto todo. Vos no tenés fobia, sí. Brenda. Sí. Yo le estaba contando, yo le decía a Federico, a mí me da mucho miedo la sangre y por eso nunca me hice agujeritos en la oreja. Ah, mira. No tengo aritos. Bueno, recién llamó tu señora, Federico, sí, y dijo que más vale que empieces a tomar nota de los miedos porque... De los tips. Sí. Bueno, el primero, aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Concentrarnos en el momento, en lo que estamos viviendo en el ahora. Porque la ansiedad, ¿qué es? Viajar al futuro. Claro. El exceso de imaginación. O las preguntas hipotéticas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me echan? Entonces, tratar de conectarnos con el aquí y el ahora puede ser algo que nos pueda ayudar a que el avión aterrice y nos concentremos aquí ahora. Cuando tenemos ataques de pánico, ¿qué podemos hacer? Bueno, respirar, inspirar, retener el oxígeno, contar hasta 5, exhalar lentamente y hacer algo. Puede ser escribir, podemos escribir qué sensaciones estamos teniendo, cuánto tiempo nos está durando, ponerse a acomodar ropa si estamos en casa, hacer algo. Puede ser un elemento que ayude a bajar un poquito la ansiedad. Si estamos con alguien en la calle, pedirle que nos abrace. Decirle, necesito que me abraces. Y saber de que el ataque de pánico pasa, el pronóstico en los tratamientos es excelente, es muy bueno. Y como decíamos antes, no hay problemas cardíacos, ni locura, ni muerte, ni nada de ningún tipo. Otro elemento interesante es cuidar el diálogo interno. ¿Qué nos decimos internamente? Dicen que las batallas no se ganan en el campo de juego, sino en el corazón. A veces uno tira la toalla antes de ir a la cancha de fútbol. ¿Qué nos decimos internamente? Si nos alentamos o tenemos un pensamiento catastrófico, efectivamente eso nos va a hacer daño. Transformarnos en investigadores de lo que tenemos miedo. Evitar, vamos a enfrentarlo y buscar ayuda siempre profesional. En los hospitales públicos hay excelentes profesionales. Hacerlo porque las fobias nos angosta nuestro mundo social y emocional y está bueno poder resolverlo y seguir adelante.